Paulita Romero, tenemos un invitado que sin duda es parte de Matinal Nuestra Casa y que dicen que baila bachata también. Ah, ¿también le gusta? Le vamos a preguntar. Luis Darmendrail, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Baila bachata o no baila bachata? A propósito de Prince Royce, porque Sí, yo lo vi moviendo O la Romeo cintura Santos. con Prince Royce. O Romeo. En algún momento posiblemente bailé bachata, ¿Ya? por supuesto que sí, pero no es como algo que baile ¿En regularmente. algún momento En bailé? algún momento, ¿Cómo no sé. en algún momento? En algún momento, algún carrete por ahí. ¿Y qué baila Luis Darmendrail? No el arquitecto, Luis Darmendrail. Luis Darmendrail, que bailo Luis Darmendrail, qué buena pregunta. La verdad bailo cualquier ritmo que suene solamente. La idea es Ya. pasarlo bien. Eso. Te dejas llevar por los Absolutamente. sonidos. Siempre claramente prefiero la electrónica, prefiero... Bueno, mis amigos, si están viendo esto, van a saber justamente los momentos de Luis Darmendrail que baila y que se transforma en un trompo absoluto. Pero sí, al final, lo que suene, uno lo puede bailar, si al final es pasando Oye, bien. ¿y tienes algún paso de baile prohibido? Wow. Chan, chan. Tengo algunos pasitos por ahí, sí. A ver. Tengo algunos pasitos por ahí que son bastante complejos de repente realizar y que requieren también muchísimo esfuerzo físico de saltar, qué sé yo. Claro. Porque es interesante, Un trompo, es un trompo. interesante poder conocer a la persona que está detrás también de esa profesión, por Claro, ejemplo, y de bailar, arquitectura. y bailar hace súper bien. Bailar es Claro. fantástico. De hecho, todo lo que sea expresión corporal, sea baile, sea teatro, sea lo que sea, es importante que lo hagamos porque ayuda a montones a romper miedos, Sí. a romper la timidez, a de algún modo enfrentar también al público. A A mis alumnos les digo liberarse. siempre Sí, que po. tienen que... Y eso nos ayuda a entender también ciertas decisiones o ciertas visiones que van tomando los profesionales en el Absolutamente. torno, porque claro, está la persona y está el profesional, y los profesionales que hoy día tú nos traes, arquitectos que por supuesto son parte de este dúo dinámico de la región del Biobío y de nuestro país, claro, se les conoce mucho desde el punto de vista de su trabajo, pero muchas veces la vida personal la van llevando también al trabajo. Absolutamente, y de hecho estos dos personajes que vamos a hablar hoy día se asociaron por un periodo que fue menos de una década, fue un periodo bien corto, pero en ese periodo tan corto hicieron muchas cosas que son por supuesto parte de nuestro patrimonio regional. Uno de ellos sigue vivo, que es don Ricardo Hempel, que fue profesor de arquitectura en la Universidad del Biobío desde el principio de la década del 70 hasta hace tan poco unos años. Entonces estamos hablando de personas que calaron hondo en muchos aspectos, más allá de la arquitectura. ¿Y qué edad tiene él actualmente? Actualmente don Ricardo debe tener cerca ya más de 90. 89, 90 debe tener más o menos, sí. Ya. Él ya... Pero sigue vigente, o sea, sus estudios, él se especializó en el estudio de la madera. Ya. Entonces, gracias a Ricardo Hempel, hoy en día podemos tener muchas investigaciones que avalan la importancia del uso de la madera, de verla más allá de un material, digamos, de construcción, sino ver todas las propiedades que tiene la madera como material. Y sobre todo hoy, que se está buscando poder potenciarla. Claro, tenemos a Ricardo Hempel y también Santiago Royce, este dúo Santiago dinámico. Royce, sí. ¿Cómo se llega a dar esta unión entre ellos? Porque muchas veces nos vienes a hablar de arquitectos, cada uno por su Sí. lado. Y en esta oportunidad, claro, son dos arquitectos, pero que tienen una vinculación. Fueron encargos particulares. Santiago Royce se le encargó la construcción de un edificio que estamos viendo ahí justamente, el banco este de acá, que no se alcanza a ver ¿Y dónde tanto, estaba tanto. esto? Está todavía, está en ¿Está? O'Higgins, entre Caupolicán y Rengo, donde actualmente hay un banco, el Banco Santander. Ya. Originalmente ese banco era el Banco Osorno y La Unión. Que, bueno, el edificio todavía existe, solo que hoy en día el banco actual lo tapó con otros materiales y los colores se cambiaron. Ya Se ve me ubiqué azul. dónde. Se ve azul en la foto Sí. Ya original. me ubiqué. Actualmente no es azul, sino que tiene tonos rojos, digamos, propios de la imagen corporativa del banco. Este edificio fue muy importante porque fue construido a finales de la década del 50, 1957-58. Es una obra que se le encargó a Santiago Roy hacer aquí en Concepción y Ricardo Hempel, que estaba muy joven en ese entonces. Recordemos que Ricardo Hempel nació el 32, Santiago Roy nació en 1910, o sea, había una diferencia bastante grande ahí de edad. Santiago Roy necesita a alguien que ayude, colabore, asistente, y Ricardo Hempel entra como asesor y se transforma posteriormente en socio de Santiago Roy y empiezan a generar este tipo de proyectos muy modernos. Fíjense cómo es la fachada del edificio. Al lado de los otros, claro. Al lado de los otros, claro. O sea, a la derecha tenemos el Club Concepción, una obra que es muy interesante del 42, pero contiene hartas cosas tradicionales, como Claro. estos elementos grecorromanos, cosas bien como conservadoras. Pero a la izquierda aparece este banco con una fachada de vidrio, absolutamente cristalada, muy moderno, muy años 50 también, en esa onda como de hacer las cosas súper, muy elegantes al fin y al cabo.
Muy minimalista, sí, una cosa bastante, para que la gente de la casa entienda, absolutamente sencillo. Y con este sacadito también. Ah, claro, fíjate que es una fachada que se ve plana, pero igual tiene su cuento. O sea, ves que se ven las ventanitas, una al lado de la otra. En el segundo piso se ve la gran ventana muy alta y también la incorporación del color, que eran placas metálicas que se pintaban, se esmaltaban y quedaban brillantes. Entonces era una cosa muy bonita lo que se hacía en esa época, en los años 50, con estos edificios modernos que eran ya... ¿Esto no llevaba madera o sí llevaba madera? No llevaba madera, qué buena pregunta. Ya. Aquí esto es hormigón, mucho metal, que se utilizaba bastante. Se utilizaban placas esmaltadas de metal y mucho vidrio. Mucho vidrio. Bueno, la madera históricamente ha estado presente en la construcción, sobre todo de vivienda, qué sé yo, casas de campo, pero en edificios es poco y ahí es donde quieren darle ahora. Claro, y eso que tú estás diciendo justamente en parte es gracias a Ricardo Hempel, porque ahora vamos a hablar de Ricardo Hempel, digamos su época años 50, 60, pero después cuando empieza a estudiar, a investigar y darle toda esta institucionalización de la madera como un material importante, gracias a esas investigaciones, hoy en día podemos tener estudios que avalen el uso de la madera y que podamos pensar en algún día un edificio en altura de madera. De madera. Wow. Wow. ¿Costaría sacarse ese paradigma? Sí. Yo creo que es un tema de estudio, de investigación y que, bueno, para eso también estamos en un momento clave, diría yo. ¿Y Es tú verdad. crees que eso Sigamos se puede en el lograr? centro. ¿Mm? ¿Tú crees que eso se puede lograr? Se puede muy lograr, la pronto? madera tiene múltiples adaptaciones, múltiples usos, claro. ¿Y más o menos absolutamente. cuánta altura crees tú? No, creo que un edificio de 20 pisos, pero Hasta por lo ahí. menos edificios de baja y media altura se podría, o combinarlo con otros materiales también, ver un poco las potencialidades del material. Bueno, Se ya hay puede- edificios de madera que se hicieron, uno en San Pedro, me parece que en Sí, Curanilahue también justamente, se han hecho sí. algunas viviendas o unos absolutamente departamentos de innovadores. viviendas. Y es bueno experimentar, es bueno innovar. Y aquí se experimentó, aquí seguimos en pleno centro de Concepción. Totalmente. Y hablando de experimentación e innovación, bueno, esto no es madera. Este es el edificio del Club Alemán. Está ubicado en O'Higgins, llegando a Lincoln, entre Rengo y Lincoln. Es un edificio precioso, a mi juicio, opinión netamente personal de Luis Darmendray. ¿Por los colores o por la forma? Todo. Es uno de los edificios más lindos de Concepción. La forma que tiene, muy sencilla, la geometría muy marcada y al mismo tiempo los colores que tiene, que son los colores originales porque ese edificio no tiene pintura. Todos los colores que ustedes ven son mosaico. De Por esas eso que se mantiene tan radiante. Es mosaico amarillo a la horizontal, mosaico azul en el primer piso que forma esta gran marquesina, mosaico que es un tono azul claro, casi grisáceo a la vertical, que va marcando las líneas verticales, y arriba este plano de hormigón que corona el edificio, como una especie de sombrerito que ¿Y le eso da el es remate. caché o por el tema de la lluvia? Es un tema netamente ornamental, pero al mismo tiempo, bueno, es parte de la composición. Ya. Eso es importante decirlo, no es una decoración por decoraciones. Es porque sí. Hay una composición, o sea, si tú lo ves de frente el edificio, vas a ver todas las líneas verticales una al lado de la otra, vas a ver el gran paño horizontal azul que llama la atención por ese color azul intenso y al mismo tiempo fíjate cómo le hace el contrapeso el azul con el elemento horizontal arriba. Claro. ¿Y este edificio pensado fue viviendas, oficinas, a diferencia de que nos mostrabas al principio que era un Es banco? un edificio de banco. De hecho, los bancos es un tema interesante porque los bancos en los años 40, bueno, en realidad desde el principio del siglo XX, combinaban vivienda y el banco, porque vivían los trabajadores del banco también en esos edificios. Tenías la pega ahí mismo. El o sea, Banco de bajaban, Chile, subían, claro. llegaban a la Por pega. ejemplo, todos los bancos que ustedes ven en el centro, el Itaú, el Banco de Chile, el Banco de Estado, ¿Ya? las grandes sucursales de O'Higgins, se fijan que son edificios altos, Sí. como de Sí. 4 pisos, eran departamentos para los trabajadores. Mira, ve. Entonces Mira, qué práctico. trabajaban ahí mismo en el banco. El club alemán que se destinó a oficina, pero también a departamentos de vivienda. El club alemán era de la sociedad justamente alemana, tenía una casona gigantesca en este lugar. En ese espacio, la casona se incendió el año 58, por lo tanto se demuele y se extiende el terreno y se decide construir este edificio, que comienza, digamos, a construirse el mismo año 58. Y siempre con ese mosaico amarillo, el Sí. azul oscuro, y tanto dura el mosaico. En este caso quedó bien puesto. Bueno, ha habido desprendimientos, por supuesto que Pero sí en lo algunos mínimo, puntos, por favor. pero es lo mínimo. Y es un edificio Mira. precioso. O sea, la composición que tiene, desde un punto de vista de la geometría, tan bien pensado, tan bien logrado esto, la composición de las ventanas. Fíjense que, bueno, esta foto es reciente y todavía se ven las perfilerías de las ventanas. O sea, Sí. todos los fierritos de las ventanas son los originales
y uno ve la composición del arquitecto detrás. Aquí hay un detalle. Ahí sí nos da el detalle del Luis, mosaico. aquí con respecto al mosaico, ¿estos mosaicos van por palmeta o van uno por palmeta. uno? No, se disponían palmetas Ya. y iban aplicándose, digamos, una Buen palmeta cemento. sobre otra. Buen cemento también. Becrón. Fragüe hay ahí también. Claro. Bueno, en algunos casos que hemos conversado, el mosaico da para pensar si lo pusieron uno por uno. Claro. Ya. Porque no coincide la palmeta con la forma original. Y ahí da para pensar que, wow, aquí quizás los maestros lo pusieron uno por uno. Pero en este caso, fíjense cómo se ve la combinación de los colores, este amarillo, intenso, precioso, y por supuesto este gran plano que corona el edificio del Club Alemán. Es una obra de verdad fantástica. Y en el primer piso, cuando uno entra, en el espacio, digamos, da por estacionamiento atrás. ¿Ya? Ahí también uno ¿Más ve encima otros- tiene estacionamiento? atrás al fondo, y además uno ve otros materiales, empieza a aparecer mármol, empiezan a aparecer otros tonos, el pavimento, por ejemplo, Nunca he es entrado. precioso, es de verdad muy lindo, es una obra fantástica. Y este edificio claramente dio pie para más proyectos. Fueron varias las obras que hicieron Santiago Roy con Hempel, y una de las más significativas, que está muy cerca de acá, a metros de acá, está frente a la Plaza Independencia, en la esquina de Barros con Aníbal Pinto. Oye, manso Ya. departamento, ¿ah? Sí. No me preguntes cuánto equivale 10.000 escudos a pesos chilenos actualmente, pero Pero es grande, pero mira. es Y dice, gigante. precios fijos, sin reajuste y sin pie y sin comisiones. Más encima. Mira, qué oferta. El año 59 se demolió una antigua casona en la esquina de Aníbal Pinto con Barros Arana para hacer ahí un edificio. Después llegó el terremoto del 60, todos saben lo que pasó con el terremoto del 60, cambió bastante la ciudad y surge la posibilidad de hacer ahí un gran edificio, que en este caso fue la Torre Pedro de Valdivia, un edificio magnífico, un edificio que es muy similar al Club Alemán, en la utilización de colores, de la composición, la geometría que tuvo, y claramente se promocionaba en la prensa como un gran progreso para Concepción. ¿Qué año esto? Esto es de 61. 61. 61, sí. Bueno, claro, veníamos del terremoto del 60. ¿Por qué te lo pregunto? Porque dice en la bajada, es un edificio asísmico. Sí. Y eso hoy día no se nombra como un No. como una ventaja o como un elemento diferenciador. Po. No, totalmente. Concepción estaba después del terremoto del 39 pasó lo mismo. Los edificios se promocionaban como asísmicos, a prueba de incendio incluso, cosas de ese tipo. Y después del terremoto del 60, nuevamente aparece esta publicidad de lo asísmico y al mismo tiempo considerando de la altura. O sea que están apareciendo las primeras torres de departamentos o de oficinas en Concepción. Y al mismo tiempo también el tema inmobiliario. O sea, empresas que se unieron para poder hacer edificios de este tipo y también dotar de un nuevo modelo de vivienda a la ciudad de Concepción. Lo mismo es lo que decías tú recién, o sea, los departamentos son grandes, son departamentos muy generosos y al mismo tiempo pensando en una torre que pueda configurar la Plaza Independencia. O sea, aquí tenemos esta foto del año 60, fíjense los autos preciosos. Oye, sí, que ¿Qué calle están- esa? Sí me Barros llamaron la Arana. atención los Qué autos. hermoso. Barros Aranas, pre-paseo. Oye, pero mira los colores de auto. Durante mucho tiempo tuvimos solamente blanco y negro después de esto. Sí. Hasta hoy día que hay No, autos de había distintos colores. palo Pero en esa rosa, época, mira. Mira, verde, azul, turquesa. rojo, anaranjado, amarillo, logro ver. distinto. Sí, hay un Chevrolet Bel Air ahí, ahí tenemos un Opel. Entonces, es bien interesante ver también la calle Barros Arana antes de que fuese paseo Y peatonal. cabían 3 autos. Y que habían tres autos, Claro. pasaban las micros también por Barros Arana. Ah, también. También pasaban micros por Barros Arana. Y fíjense cómo ya el edificio Pedro de Valdivia está listo. El edificio fue revestido con mosaico, completamente. Y además se dispuso una franja amarilla. ¿Le gustaba el amarillo al arquitecto? Al Es que da parecer. vida el amarillo también, El amarillo, ilumina. el amarillo ilumina. Y el edificio también contó con el último piso, que hoy en día está cerrado, se transformó en un piso más, pero originalmente era una gran azotea. Fíjense que se ve arriba como una estructura, como un esqueleto en el último piso. Era la gran terraza del edificio. Ahí harían asaditos, el quincho. Mira, no sé si se daba para ese tipo de cosas, Ya. pero en otros edificios de la época ya habían incluido el tema del espacio común propiamente tal. Pero todavía no llegaba de manera tan masificada como lo conocemos hoy, que ahora es como un estándar. Sí, Sí. Tener el quincho ahí y la piscina y todo lo demás. Sí, que tengo que ver un ojo a la cara a los gatos comunes. Exactamente. Ese otro tema, los gastos comunes, por supuesto que sí. Y claramente el edificio Pedro de Valdivia se sumó a la innovación que se había hecho con el Club Alemán, con el Banco Sorno. Comienzan a llegar más proyectos. Piensa que el edificio Pedro de Valdivia
es un ícono de Concepción, o sea, es un edificio que lo vemos todos los días, es una obra que ya nos habla de este nuevo Concepción de los 60, una obra absolutamente significativa. Esa foto la saqué hace poquito. Todavía está el amarillo, solo que ya el mosaico se ha ido perdiendo, lo han reemplazado por pintura amarilla, Claro. pero por lo menos la idea de tener la franja está presente. De conservar el color, digamos. Exacto, exactamente. Y llegan también los encargos particulares, no solamente son bancos o edificios, también están las casas. Esta es una casa preciosa, de las casas más lindas que hubo en Concepción. Digo hubo porque la demolieron en el 2017. ¿Qué esquina es? Trinitarias con Chacabuco. El pasaje Trinitarias, cortito. ese pasaje cortito tiene una colección de casas preciosas. Donde está el juzgado, justamente Sí, la esquina de está la Cochrane. policía local. Al frente hay unos jardines infantiles también, unas casas muy lindas. Ustedes pueden avanzar por Trinitaria, hay una cosa de aseguradora, después hay una casa particular de un médico que es preciosa. Y llegando a la esquina estaba esta casa. ¿Dónde que- está ahora una cuestión de telefonía? Sí, justamente. Para hacer eso se demolieron dos casas. Se demolió una de Santiago Roy con Ricardo Hempel, que es esta, preciosa, una casa muy geométrica, fíjense, muy amplia, por supuesto que sí. Tenía una gran ventana en el primer piso que permitía ver la escalera. Era una casa muy elegante, por supuesto. Y al lado había una casa de Luz Sobrino, de la primera mujer arquitecta de Concepción. Las dos se demolieron y se construyó el edificio telefónico que estábamos mencionando. Pero claro, esta casa fue muy interesante. Osvaldo Cáceres siempre me habló de esta casa con admiración. La casa que hizo Santiago con Ricardo ahí en la esquina, preciosa. Para particular. Claro, unas casas más lindas que se hicieron. Y claro, cualquiera puede decir, wow, una casa como común y silvestre. Pero esta casa parece que fue hecha quizás hace un par de años. Pero es del año 63. Claro. Súper moderna para Con un esos años. antejardín también. Con antejardín también, por supuesto, y también ayuda a configurar el pasaje Trinitarias, porque si bien el pasaje Trinitarias es de los años 40, todavía en el año 60 tenía terrenos vacíos, porque la gente todavía no compraba. Todo era muy caro ahí. Era claro, era bastante caro, estas casas eran principalmente de familias de profesionales, gente que podía darse el lujo de, primero que nada, comprar un terreno y pagar un arquitecto Claro, para irse a hacer la casa. para hacerse la casa, claro que sí. Este fue un trabajo particular, entonces, uno de Trabajo los primeros. particular, Ah, justamente. este está en O'Higgins, ¿o no? Esto no ¿Dónde? existe de hecho. Uy, que se parece a uno que está ahí en O'Higgins antes de llegar a Paicaví. Pero En es más grande el O'Higgins, antes de edificio. llegar a Paicaví. Es más grande, es un edificio que hay que se ve por Paicaví, que tiene ese mismo diseño, pero claro, es más alto. El Gold. Sí. Ah, mira qué interesante, porque el edificio Gold, que es de la oficina Peso por el Richhausen, es un edificio de departamentos, de inmobiliaria, pero fue un edificio diferente. El diseño fue absolutamente distinto y es muy penquista, por decirlo de algún modo. Como que incorporó muchos elementos de la arquitectura moderna clásica de los 50 y 60 en Concepción. Mira, se me vino por esos cuadritos Sí. amarillos que tenía. Y esto que tiene están algo. viendo acá, no sé si saben qué es. No. Pensé que era ese edificio, por Ya eso. no existe. ¿Y dónde está? Porque yo me perdí. Estaba en Castellón, entre Víctor Lamas y Chacabuco. Ya. Wow. Era el Colegio Alemán de Concepción. El Colegio Alemán, cuya primera etapa fue obra de Santiago Roy con Ricardo Hempel. Era un edificio muy grande, o sea, tenía varios elementos como estos volúmenes que sobresalen. El primer, antes de que se fueran a donde están ahora Antes ya de en que el se Venado. fueran- claro, exactamente, que en realidad era el segundo, porque antes había otro edificio que fue demolido después del terremoto del 60. Ok. Entonces, No lo alcancé a conocer yo. el edificio del Colegio Alemán era súper No lo interesante. alcancé a conocer. Era muy bonito. Y aparte aparecen muchos rasgos que uno vio en el banco que vimos al principio, en En el el club mismo edificio, alemán. sí. Se fíjense ¿Y el amarillo? El amarillo, la línea También. vertical también. Cuadrados, sí. Todo muy regulado, todo como una grilla. Es como que todo se dibuja en función a líneas ortogonales, Claro. ¿cierto? Todo muy ordenadito, todo muy bien compuesto. Ahora, este edificio fue ampliado posteriormente con un gimnasio magnífico en el cual también trabajó Ricardo Hempel. Porque Ricardo Hempel, después de trabajar con Santiago Roy, él se asoció a otro arquitecto llamado Gerardo Valverde, que también es muy importante, que también está vivo, que le mando muchos saludos también a don Gerardo, que formaron una sociedad muy importante, que ahí construyeron un montón de edificios, poblaciones, villas, casas, desde la década del 60 hasta hace unos años. Entonces, estamos hablando de máquinas de la arquitectura. Y con Gerardo Valverde hicieron el gimnasio del Colegio Bueno. Alemán. Que le dieron un toque distinto a lo que uno estaba acostumbrado en un gimnasio, que era un galpón con... Era un gimnasio precioso el del Colegio Alemán. Yo tuve la posibilidad de conocerlo una vez y les digo que eran, pero una geometría perfecta, las diagonales, un manejo de la madera también muy importante. Así que
un edificio muy, muy interesante. Y aquí madera no había tampoco. En esa época no. De hecho, es buena la pregunta porque en esa época moderna de concepción de los 50 y 60, la madera se utilizaba pero como recurso bien escaso. De repente para ornamentos, para pasamanos, para manillas. Ah, ya, los detalles. Pero algunos digamos. arquitectos sí, como Alejandro Rodríguez, sí utilizaron la madera. Y la utilizaron muy bien, estructuralmente, haciendo vigas, haciendo pilares. Una cosa preciosa lo que hacía Alejandro Rodríguez con la madera de alerce, de lenga, maderas, pero nobles, nobles, nobles. Y aquí llegamos a la madera, ahora sí llegamos a la Ahora madera, sí. claro que sí, con una población muy importante, que fue desarrollada por Santiago Roy y Ricardo Hempel, que ahí se ve el letrero. Sí. Estas fotos, cortesía de la página pencochile.blogspot.com, un blog estupendo, revísenlo porque hay mucha información de la historia de Penco. Y lo interesante de esta población es la población de Siderio Guzmán, que está ubicada en la entrada de Penco. Es una población preciosa. Yo, de hecho, siempre le digo a la gente, a mi amigo en Penco, que yo sueño con vivir ahí en esa población. Porque Mira. es que la escala es muy buena. Todavía se mantiene. Todavía se mantienen, son casas pareadas, son casas muy, muy interesantes desde un punto de vista geométrico. O sea, cómo estos dos arquitectos que tenían una fascinación por la geometría, por la composición, logran también hacer una población de casas de madera, una población industrial. Ojo que esta era de la compañía de la refinería de azúcar. O sea, estamos hablando ya de patrimonio industrial, estamos hablando ya de otra escala. Ya no es un banco, un edificio de 10 pisos, no, es una población de casas de un piso, que al fin y al cabo se transformó en una pieza fundamental del patrimonio de Penco y de toda la provincia. Y sobre todo que Penco es amor. Y Penco es amor, por Es supuesto que pasión. sí, claro. Penco es una comuna que está llena de historia. Y todos estos edificios y casitas también son parte ¿Y esto de... qué año es, más o menos? Esto década del 60. Del 60, del 60, yo creo que en el 60 ya empieza a aparecer también el revestimiento para perpetuar el tema de la madera. Exacto, empiezan a importarse químicos también, no solamente la madera para todos. Si tú ves las revistas de arquitectura, ya empieza a aparecer Sika, ya empieza a aparecer varias marcas que hacían estos aditivos y químicos aislantes. El Plomadí, por ejemplo, el Isla Pol, que cuando llega a Chile fue toda una revolución. ¿Sí? De poder tener un material tan inusual, blandito, suavecito y que al mismo Liviano tiempo también. Aislante, liviano y aislante. Entonces empiezan a aparecer estas innovaciones. Y Santiago Roy con Ricardo Hempel ya estaban en la cúspide de sus proyectos. Después Santiago Roy vuelve a Santiago, deja Concepción. O sea, bueno, él siempre estuvo en Santiago de manera, digamos, fija. De hecho, él hizo proyectos importantísimos en Santiago. Él era mayor que Ricardo Hempel. En Plaza Baquedano, por ejemplo, en Santiago hay un edificio muy importante de él que está justo en la Punta de Diamante, que es precioso. Hizo muchas obras inmobiliarias, también poblaciones. Con el mismo estilo. Con el mismo, claro, la misma búsqueda geométrica. Y claramente, a mi juicio, una de las obras más interesantes de esta dupla está en Penco, que es la parroquia Nuestra Señora de Rosario, que está frente a la plaza de Penco. Y el amarillo. Y También. el Ahí está. amarillo nuevamente presente. Sí, oye, y me recuerdo mucho cuando tú nombras El Amarillo, de una canción que pegó bastante, una publicidad. El amarillo. Sigue el amarillo, decía. El ¿Se de- recuerdan o no? El Pero del que gas. del gas, En la sí, publicidad, sí, pues, me Claro. recuerda esa canción. Cambio del amarillo. Está el amarillo pues, con me el recuerda perrito. eso. Ya tanto amarillo que hemos visto. Sí, bueno, tenía una fascinación por el amarillo esta dupla, o quizás Santiago, o quizás Don Ricardo, no sé. Pero lo interesante de este templo es que, bueno, nuevamente arquitectura religiosa, pero de los años 60. O sea, olvídense de la planta de cruz tradicional, con las columnas, no. Aquí lo que se hizo fue una estructura metálica con aplicaciones de madera también que tiene en su interior muy Sí, se bonita. nota esta. Y es básicamente esto, La cúspide. ese gesto. Tener los dos planos formando la capa. Sí. Y olvídense, no hay paredes laterales, nada. Es solamente la misma Hasta cubierta abajo. forma la forma total del edificio. Y tanto la fachada del frente como la trasera, un gran muro cortina. Muy de nieve este estilo. Sí, sí. Muy De de hecho, cordillera. en la arquitectura nórdica, en la arquitectura escandinavia, aparecen varios ejemplos de este tipo de construcciones donde el techo es el que da la forma a todo el edificio. Y esta parroquia es muy, muy interesante. Hace poco fui con una amiga arquitecta, Sonja Friedman, que ella fue parte de AUCA, del grupo TAU, en los años 60 y 70. Quedó fascinada con la iglesia. Me pareció súper interesante ver la estructura, el vidrio, la transparencia y cómo también si tú estás adentro pasan estas cosas. Esta es una foto que saqué desde el interior mirando hacia el altar y se ve la fachada trasera que es Claro. básicamente cristal
con el amarillo. Con el amarillo, Con el amarillo, por supuesto que sí, pero es muy sencilla y la espacialidad interior es muy acogedora. Y me imagino que ilumina, bueno, que aquí la fotografía obviamente toma una luz distinta, pero me Claro. imagino muy iluminado con ese ventanal. Muy iluminado, atrás se ven los árboles, fíjense, es precioso ese edificio. Yo considero que es de las iglesias más lindas que hay en la provincia, es símbolo de una época en la cual la modernidad transformó la iglesia, no solo la católica, sino también todos los credos cristianos se modernizaron con edificios con mucho vidrio, mucho metal, y claramente define muy bien la mano de Santiago Roy y Ricardo Hempel. Es bonito cómo los arquitectos también van diversificando su trabajo, porque estamos hablando edificios de empresa, estamos hablando punto. departamentos, estamos hablando casas, estamos hablando iglesias. Claro, bancos, colegios, iglesias, Colegio. una población industrial para trabajadores de la compañía de azúcar. Entonces, claro, ahí vemos la multiplicidad de estos arquitectos, de lo que podían hacer justamente. Ricardo Hempel después se transforma en docente, es profesor de taller, trabaja el tema de la madera, como les decía anteriormente, y es parte de esa generación de arquitectos junto a Jorge Labarca, Osvaldo Cáceres, Alejandro Rodríguez, que definieron la ciudad de toda la provincia de Concepción, digamos, entre los 50 y 60. ¿Y hoy se mantiene el tema de la geometría dentro de la mayoría de los arquitectos, o no? ¿O hoy día son más...? Sí, o sea, bueno, siempre en la universidad, de hecho estábamos trabajando eso en taller. Mañana tenemos la última entrega con mi taller, de hecho, del año, antes de la entrega final, que en la otra semana. ¿Ya? Y justamente el tema de la geometría es importantísimo, el manejo de la composición, de la forma. De repente, en la práctica uno tiende a... no lo ve tanto, pero por lo menos la formación de arquitectónica es importante, manejar todo este tipo de cosas de composición, forma, color y todo lo demás. Luis, usted hablaba de Penco hace un ratito. Sí, Hay una de actividad Penco que va a hacer allá usted. Una actividad justamente donde vamos a seguir hablando de Ricardo Hempel y Santiago Roy con varias obras, con el legado de estos arquitectos y muchos más. Este jueves a las 4 de la tarde vamos a hacer una caminata, la primera de 2 caminatas, ya vamos a avisar cuándo va a ser la segunda, Ya. por la maravillosa comuna de Penco. Yo sé por qué eligió el jueves a las 4 de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque martes y miércoles a las 4 de la tarde hay fútbol. Sabes que no lo había ni pensado. Así que estuvo bien elegido el jueves a las 4 de la Pero tarde. qué maravilla, no lo había ni pensado honestamente sobre el tema. Siempre me río porque la última vez que yo creo que jugué fútbol fue para el Mundial de Francia 98, así que yo creo que... Bueno, obviamente nosotros no tenemos esa... Bueno, obviamente no estamos en el Mundial, pero nosotros no tenemos mucha esa cultura. Pero tengo gente que fue a Argentina hace algunos días atrás, justo cuando coincidió con un día que jugaba Argentina, en Buenos Aires. Yo lo conté, no había nadie. Le costó encontrar un traslado desde el aeropuerto a el centro, porque no había nadie. Todo viendo el partido. Llegó al centro y no había nadie. Llegó al hotel y no había nadie. Mira, tocaba la campanilla y poder no del venía nadie en fútbol. el hotel. Es el poder del fútbol, claramente. Mueve masas. Mueve masas. masa. Ya, Absolutamente. ¿qué necesitamos para llegar? Llegar nomás. Solamente llegar, actividad gratuita, tienen que inscribirse en el email que aparece ahí, museohistoria@penco.cl. Es una actividad que estamos haciendo en conjunto con el Museo de Historia de Penco. Lindo está ese museo. Sí. Precioso. Es una actividad que tiene por objeto reconocer la arquitectura de Penco. Vamos a hablar de poblaciones, vamos a hablar de arquitectura moderna, de la Corby, de la Cormu, del Art Deco, de todas las épocas. Así que toda la gente en Penco o quien quiera llegar a Penco ese día a las 4, nos juntamos en la plaza frente a la municipalidad Maipú con O'Higgins. ¿Ya? Así que por favor vayan porque va a estar muy Sí. linda la actividad. Oye, ¿y va a ser un recorrido? Vamos a hacer un recorrido. Vamos ¿Se a vayan con recorrer- zapatillas? Sí, vaya Si con hay sol, un zapatillas, jockey, bloqueador. No con la chala, no con la chala porque caminando con chala. Es Cuesta. verdad, es más o menos incómodo. Sí, Así y que después se comen un heladito al final. y después justamente un heladito ahí cerca Bien. del Fuerte La Planchada. ¿Qué mejor? Tremendo. Buen panorama el jueves entonces, todos a estar ahí Absolutamente. en Penco, en su plaza casita. Claramente para conocer historia, Penco es una comuna histórica, Penco es amor, como bien decías Sí. también, pero también es historia Así y también es bueno conocer la historia reciente de Penco, que es muy bonita y está muy relacionada con la arquitectura, el patrimonio industrial y por supuesto también todo lo que corresponde al paisaje urbano. Gracias, querido Luis. Nos vemos. Nos vemos, Cuídense muchas mucho. gracias. Y también. 10 de la mañana con un minutito. Usted también. No se vaya así porque a la vuelta seguimos con más. Vamos a volver.